Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, con un abrazo muy cordial y muy solidario a todos los internautas que un día seremos un gran movimiento social de cambio. Hoy hablaremos sobre el principal error de Lenín Moreno. Para todos está claro que Lenín Moreno ha cometido muchos errores, por eso nuestra economía no marcha como debe ser. Es una de las economías más decepcionantes de América Latina, junto con la de Venezuela, por supuesto, que es la más complicada, la de Argentina y la de Nicaragua. Bien, pero ¿cuál fue el error fundamental y el que le va a costar más a Lenín Moreno? No solamente cuando sea presidente, sino cuando deje de serlo. ¿Cuál es la lacra que queda para él y posiblemente para, quién sabe si toda su familia y todos sus seguidores, todos sus acólitos, todos aquellos que se le aliaron? Pues el principal problema, nos queda a todos muy claro, ha sido la traición. La traición no solamente que significa el haber demostrado su calidad humana, sino que la traición tiene mucho significado en el mundo cristiano, en el mundo hebreo, en el mundo musulmán. La traición es un valor considerado el más repugnante para todas estas sociedades. En el caso nuestro, somos una cultura judeo-cristiana y pues la traición se la encuentra representada básicamente en lo que hizo Judas con Cristo. En sentido muy claro, la traición representa que él fue contra su mejor amigo, contra el hombre que le ayudó a ser reconocido dentro del país. ¿Quién era Lenín Moreno antes de Rafael Correa? Nadie. Toda su historia comienza cuando se alía con Rafael Correa y comienza 10 años de gobierno, en los que 6 de los cuales él es el vicepresidente, y hace una buena campaña de protección a los discapacitados que le da un renombre nacional e internacional. Pero luego de eso, cuando llega al poder, cuando en lugar de hacerlo como debería, que es: no estoy de acuerdo con lo que fue el gobierno de Alianza País, no estoy de acuerdo con lo que hacía con Rafael Correa, creo que yo lo puedo hacer mejor, no creo que sea conveniente la disputa con la gente más rica del país, con los indígenas, con las organizaciones sindicales y las organizaciones de maestros, en fin, voy a lanzarme a presidente con mi propio partido, con mi propio nombre y con mis propias ideas. Si eso lo hubiera hecho, posiblemente era indudable, tenía en sus manos una victoria, pero no fue así. Prefirió la mentira, prefirió el engaño, se robó 4 millones de votos y desde ese momento todo su proceder ha sido una serie de engaños, una serie de mentiras, una serie de alianzas con los más retrasados de la sociedad ecuatoriana, los más retrasados, aquellos que mantienen una cultura de explotación humana, de explotación de los recursos naturales del país para beneficio personal y para favorecer a compañías transnacionales, a exportadoras, al mercado internacional, con perjuicio para la gente que produce, que trabaja y que es la dueña legítima de esos recursos. Hablamos del petróleo, de las minas de oro, del cobre, de la riqueza forestal, de la riqueza marítima. Todo eso es propiedad de todos los ecuatorianos, no del dueño del barco, no del dueño de la motosierra, no del dueño de la empresa maderera, pero sin embargo, él se alió con los que se creían dueños de la riqueza nacional solamente porque tenían
vínculos con compañías petroleras, tenían su propia empresa maderera, porque tenían su propia empresa pesquera y se creían dueños de la riqueza del Ecuador, que es una riqueza de todos los ecuatorianos. Pero además, porque este error de haber sido traidor, de haber sido hipócrita y de, para desgracia nuestra, proceder de la Amazonía y sus vínculos muy cercanos, su esposa es de la sierra, hace y pone en relieve una cultura de hipocresía y de traición que se da en la Amazonía entre los mestizos y en la sierra, y devuelve al país a una lucha regionalista donde indudablemente la franqueza costeña cree que se siente disminuida, opacada y manipulada por lo que ha sido la mentira de la gente, de la élite de Quito fundamentalmente, y de la élite de la sierra, porque recordemos que Alianza País, la mayor cantidad de traidores que ha tenido Alianza País son principalmente de su núcleo serrano. Entonces tenemos un gran problema, nos enfrentamos a que este error garrafal de haber traicionado a Rafael Correa se traduce también en una traición desde el punto de vista de la visión económica. Rafael Correa lo que procuraba a través de su gobierno era que los recursos del país, quiero decir, lo que son propiedad del Estado, la riqueza marina, la riqueza del subsuelo, la riqueza del aire, la riqueza forestal, fueran a parar en obras, en carreteras, en infraestructura que eran para beneficio de todos. Es decir, proponía una distribución de la riqueza. Por el contrario, Lenín Moreno propone todo lo contrario, propone la concentración de la riqueza y propone que la plata del petróleo, la plata de los impuestos, la plata del trabajo diario de cada ecuatoriano, que se convierte en un bien de exportación o un bien de consumo y genera impuestos, genera ingresos económicos, genera dólares, estos dólares van a parar a la Corporación Financiera Nacional y van a parar en sueldos y salarios de una burocracia que es una burocracia afín a él, sin capacidad, sin conocimientos, lenta, estúpida, que han enlentecido todos los procesos de la gestión pública. A su vez, va a parar en la Corporación Financiera Nacional y la Corporación Financiera Nacional presta nuestro dinero, el dinero de la riqueza nacional, solo a los más ricos y estos multiplican su poder. Pero además nos obliga a nosotros a asumir pagos de deudas de la empresa privada a la que le perdonó 4.000 millones de dólares. Estos 4.000 millones significan que ellos no pagaron los impuestos como debía ser a tiempo y fueron multados. Y eso perjudicó al país. Ellos no cumplieron a su vez con las multas. Esto perjudicó al país. Todo esto ha generado que en este momento nosotros nos enfrentemos a una situación de entreguismo de toda nuestra riqueza nacional a grupos de poder. Estos grupos de poder se encuentran seriamente vinculados con la aristocracia que venía desde la época de la colonia, que luego se alió con los ingleses, que luego se alió con las empresas transnacionales, y que se alió con el comercio exterior. De esta manera se ha generado una corriente en la que la riqueza nacional, el trabajo de todos los ecuatorianos, va de regreso a las mismas familias de siempre. Con este conflicto de clases, conflicto de razas, conflicto de nacionalidades, que ya estaba en el Ecuador, un poco apaciguado durante el conflicto, durante el gobierno de Rafael Correa, se vive un renacer de la conflictividad. Hoy América Latina en general es la zona más violenta del mundo, como lo señala BBC en esta semana pasada. Hoy América Latina también vive
la misma corriente, el retorno de las élites y el retorno de la conflictividad social. Esta conflictividad social ahora se encuentra agravada porque los que antes eran simples ignorantes y analfabetos, los que antes eran simplemente mujeres sometidas al machismo, los que antes eran trabajadores sumisos a capataces de las haciendas, a capataces de las fábricas, a funcionarios públicos, es otra gente. Esta gente ahora tiene el celular, tiene una conciencia de que él puede decidir muchas cosas, cómo se viste, qué come, dónde vive, con quién se lleva, qué es lo que piensa. Es otra generación, una generación que tiene la capacidad de decidir por sí mismo en muchas cosas. Y esta generación que tiene la capacidad de decidir por sí misma en muchas cosas se enfrenta a una generación que pretende seguir siendo un mecanismo de explotación de la riqueza nacional, del trabajo humano, en beneficio propio y en beneficio de otras transnacionales, potencias extranjeras, países, que a su vez están con un conflicto de generación de excedentes que no los pueden comercializar porque la capacidad adquisitiva de la población se ve menguada, se ve limitada, y al pasar lo que pasa en Venezuela, que se produce una quiebra de la industria, una quiebra de la agricultura, una quiebra de todo, y la gente pierde capacidad de compra, no solamente es un perjuicio para todas las empresas que existen ahí, también es un perjuicio para todas las empresas que vendían en Venezuela, las empresas extranjeras que vendían comida, las empresas extranjeras que vendían electrodomésticos, las empresas extranjeras que vendían automóviles, todas ellas se ven perjudicadas cuando la población se empobrece, cuando se genera pobreza. Entonces tenemos el problema de que Lenín Moreno nos ha reducido a ser simplemente observadores de toda la telaraña, de toda la pantomima, de toda la miseria humana que se genera básicamente en la aristocracia de Quito y en todo el aparato judicial que opera básicamente en Quito. Y esto es lo que le ha perjudicado radicalmente y que le va a ser grave a Lenín Moreno. La traición es en sí una cosa que moral, social e históricamente le va a perjudicar, y es el peor error que ha cometido. Vuelvo a repetir, si él hubiera sido presidente con sus propias ideas, con su propio partido, con sus propias propuestas, hubiera ganado, pero se escamufló dentro de otro partido con otras ideas y con un antecedente histórico para después traicionar todo, revertir todo, mentir todo. Este ha sido su mayor error, y en base a ese error se vienen todos los procesos que seguirán en las próximas elecciones. El 12, en el mes de marzo tenemos elecciones seccionales. Lo más común y lo más corriente que tiene que suceder ahora es que la gente tiene que votar nulo, porque todos los partidos que están presentándose son una componenda, una orquesta, donde el director de orquesta es Lenín Moreno, los músicos son el Consejo de Participación Ciudadana, los funcionarios públicos y todos los demás tienen que bailar al ritmo de él. No permiten a ningún otro partido que no sea los que estén con la línea del presidente entrar a estas elecciones. En base a eso, y conscientes de que ellos todos son gente que vive el regreso, que vive el retroceso, que quiere el pasado, tenemos nosotros que votar nulo. Y a la salida habrá quienes recojan la firma para una asamblea constituyente que eche abajo al gobierno y que plantee nuevas leyes, porque la antigua constitución del 2008 ha sido realmente aniquilada. Muchas gracias.